14 de septiembre, mes de la Biblia, 14ª catequesis. Vamos a comenzar a introducirnos hoy en el Evangelio según San Lucas. ¿Quién es el autor de este Evangelio? Lucas ha sido siempre asociado en la tradición de la Iglesia, y esto es algo corroborado también por los más modernos biblistas, como este discípulo de Pablo, que aparece mencionado en dos de sus cartas. Al final de la carta a los Colosenses, Pablo menciona a un Lucas, el querido o el amado médico, y también en la carta a Filemón, cuando menciona a sus colaboradores, también Pablo menciona a un tal Lucas. Este autor escribió no solamente el libro que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas, sino también el libro que conocemos como los Hechos de los Apóstoles. Por eso cuando nosotros leemos los Hechos, ya vamos a dedicar una catequesis a ese libro, vamos a ver que el autor del libro en algunos momentos se incluye en la narración. Él participa, acompaña a San Pablo en alguno de sus viajes. Y según algunos es uno de los compañeros más fieles que llegó a tener Pablo, el cual tenía un carácter bastante fuerte y por lo mismo tuvo desencuentros con algunos de sus compañeros en anteriores viajes. De tal manera que es un hombre culto. Esto lo podemos deducir en primer lugar porque era médico de profesión y en segundo lugar por la manera en que él escribe. Algunos dicen que es oriundo de Turquía, otros que es oriundo de Siria. Lo cierto es que probablemente no conoció a Jesús de manera personal. Si bien la antigua tradición lo ubicaba como uno de los 72, al menos la mayoría de los biblistas modernos dicen que no se pueden encontrar rasgos de la presencia de Lucas ante los hechos de Jesús. Y él, cuando nos cuenta cómo confeccionó, cómo redactó el Evangelio, lo dice así. Es muy interesante. De los 4 evangelistas es aquel en el cual más se advierte la obra de redacción, el proceso por el cual se fue formando el Evangelio. Dice Lucas: muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Él entonces hace alusión a estos testigos oculares y servidores de la palabra, de los cuales él va a obtener la información que luego va a colocar allí en su evangelio. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Esto es conocido como el prólogo del Evangelio de Lucas, es Lucas 1, del 1 al 4. En cambio, por ejemplo, cuando nosotros leemos Juan, vamos a ver que Juan dice que él estaba allí cuando nos narra algunos acontecimientos de la vida de Cristo. Lucas hace alusión siempre a esta transmisión por los testigos oculares y servidores de la palabra. Y dicen muchos, y es una gran tradición, y es muy probable que así sea, que todo lo que nos cuenta Lucas de la infancia de Jesús lo obtuvo directamente de la Santísima Virgen María, porque hay recuerdos de acontecimientos muy personales de la Madre del Salvador. Bueno, este Lucas entonces es un hombre culto, conocedor del griego, y probablemente también él escribió a una comunidad que no era una comunidad judeo-cristiana, no era una comunidad de cristianos provenientes del judaísmo, sino que provenían del paganismo, y quizás también era una comunidad culta, una comunidad capaz de comprender o de leer con facilidad el lenguaje, el estilo elegido en el idioma por parte de Lucas. La fecha de la escritura, los biblistas, en esto siempre hay variaciones. La mayoría afirma que fue escrito unos 50 años después de la muerte de Jesús, aunque algunos dicen que fue escrito con anterioridad a la caída de Jerusalén, que sucedió en el año 70. Así que en esto hay divergencias, no son datos sobre los cuales tengamos magisterio de la Iglesia. La Iglesia
nunca ha determinado con precisión la fecha de composición de los evangelios, sino que eso queda al libre estudio de los biblistas. Entonces, Lucas escribe a paganos convertidos al cristianismo, un relato ordenado. Por eso una de las características de su evangelio va a ser el orden, que responde también a una estructura teológica, y las características literarias son su estilo elegante. Es un escritor que se dirige entonces a personas cultas que se interesaban por el cristianismo. Tiene un vocabulario muy rico, esto lo podemos apreciar también en castellano, pero lógicamente los que lo pueden detectar mucho mejor son aquellos que leen o que estudian el texto en idioma griego. Pero a pesar de ser un vocabulario muy rico, no es un vocabulario exagerado, no tiene adornos inútiles. Y destaca en el Evangelio de Lucas la delicadeza con la cual él trata momentos duros de la vida de Jesús. La delicadeza con la cual describe, por ejemplo, la traición de Judas. Cuando los otros evangelistas dicen que Judas se acercó y lo besó, Lucas dice, se acercó para besarlo. Es un simple ejemplo de cómo Lucas trata de suavizar. Al igual que cuando nos dice, por ejemplo, Marcos, que Jesús miró con una mirada llena de indignación a los fariseos y a los doctores de la ley, Lucas dice simplemente que los miró. Cuando Mateo dice que reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, la reprensión o el enojo de Jesús con Pedro son siempre mucho más suaves. Él va suavizando entonces los relatos, porque también una de las características que vamos a encontrar en su evangelio es que es el evangelio de la misericordia. Va a subrayar siempre la compasión de Jesús. Las fuentes son las fuentes orales. Probablemente algunas cosas las conoció por Pablo, pero también conoció a los otros apóstoles y algunos de los discípulos. También ha tenido como fuente oral a la Santísima Virgen María, especialmente para los 2 primeros capítulos del Evangelio de la Infancia. Y como fuentes escritas se ponen siempre el Evangelio de Marcos, la llamada fuente Q, y algunos pequeños documentos escritos, palabras de Jesús que ya circulaban en las comunidades cristianas. Él no narra como un periodista o biógrafo moderno, eso tenemos que tenerlo en cuenta, aunque busque la exactitud, y Lucas es el que más trata de encontrar el espacio y el tiempo en 2 lugares de su evangelio. Él va a destacar el espacio y el tiempo. Por ejemplo, cuando narra el nacimiento de Jesús, va a decir quién gobernaba en el Imperio Romano, quién gobernaba en la provincia de Siria, quién era el rey, quién era el que gobernaba allí en Palestina. Y lo mismo cuando comienza el ministerio de Juan Bautista. Entonces Lucas tiene interés en la precisión espacio-temporal, pero no lo hace con afán de periodista o biógrafo moderno, sino para que sepamos que lo que nos cuenta, que lo que narra, no son fábulas ingeniosamente inventadas, como va a decir después San Pedro, sino que son hechos históricos, son acontecimientos reales que ocurrieron en medio de nosotros. Y Lucas va a ordenar todo ese gran material que va recogiendo, lo va a ordenar y lo va a adaptar a estas comunidades a las cuales quiere transmitir el Evangelio de Cristo. Mañana continuaremos entonces con la segunda catequesis de Lucas, un evangelio bellísimo del cual tenemos pasajes memorables y que seguramente forman parte, muchos de ellos, de tus textos preferidos de las Sagradas Escrituras.